Noctámbulos, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Recuerden, si ustedes quieren ser los próximos noctámbulos para contar sus historias, mándenos un correo a cuéntametumiedo@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, las cuales estaremos dejando en la descripción. Quédense al final de este video para escuchar las nuevas noticias y recuerden, apaguen la luz, vayan por algo de comer o tomar y disfruten de los siguientes relatos. Por el momento los dejo con Sombra. La monja del convento de Durango. Hay una vieja leyenda mexicana que nos cuenta que hace mucho tiempo, en los tiempos de la invasión francesa en México, existía un convento en los límites del estado de Durango. Allí vivía una hermosa muchacha llamada Beatriz, que a pesar de su juventud y su belleza, había decidido tomar los hábitos, pues era muy piadosa y tenía muy poco interés en los hombres. Pero cuando las tropas de Francia se presentaron para luchar contra sus compatriotas, ella no pudo evitar enamorarse de un apuesto soldado que estaba en el frente. Todos los días lo veía marchar al lado de sus compañeros, pues el batallón se había establecido frente al convento. Y aunque sus compañeras no se atrevían ni a levantar la mirada, por el temor a que los soldados franceses las mataran, Beatriz siempre que podía cruzaba sus ojos con los de aquel desconocido. Un buen día, mientras ella se encontraba rezando en la capilla, escuchó que tocaban la puerta fuertemente. Al abrir, se quedó muy sorprendida de ver a su querido soldado, sangrando profusamente y pidiéndole asilo, pues el ejército mexicano había disparado contra él y sus compañeros. Dejándose llevar por sus sentimientos, Beatriz aceptó esconderlo en el convento y curó sus heridas. Le llevó de comer y de beber y le preparó un catre para que descansara. Así transcurrieron los días y entre ambos surgió un amor muy profundo. Sin embargo, cuando el soldado se recuperó por completo, tuvo que partir a buscar a su ejército. Antes de irse, besó a Beatriz y le prometió que un día regresaría por ella. Aquella fue la última vez que la monja lo volvió a ver. Ella no tuvo manera de saberlo, pero días más tarde, cuando su amado logró reunirse con los franceses que habían sobrevivido a la última emboscada, todos fueron sitiados de nuevo por soldados mexicanos y fusilados sin piedad. Ignorante de su destino, Beatriz tomó la costumbre de subir cada tarde hasta el campanario de una catedral que se hallaba junto al convento para mirar si acaso el hombre del que estaba enamorada había regresado por ella. Pero los días pasaron y junto a ellos los meses y los años. La monja envejeció, llena de melancolía por el amor de su vida, y se rehusó a dejar de acudir a la catedral. En el fondo, guardaba la vaga esperanza de que un día vería al francés aparecer para irse juntos. Una mañana, al acudir a abrir la puerta principal de la catedral, el sacerdote a cargo se quedó paralizado al descubrir un cuerpo sin vida en el suelo. Era Beatriz, que finalmente había parado de sufrir por amor al caer desde el campanario. Desde ese entonces, se dice que a veces se puede ver el fantasma de una monja deambulando con tristeza por el lugar. A veces se la ve asomarse desde el campanario, desde donde cae de una manera horrible. Otras, simplemente aparece fuera de la catedral, como una sombra que se desvanece entre las paredes. Se dice que sigue esperando a su enamorado. Los niños del terremoto. Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado a un edificio de departamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo, pues sus hijos nunca lo visitaban, y mucho menos le habían dado nietos, ya que estaban demasiado enfrascados en sus trabajos. A él, como quiera, le daba lo mismo. Casi hasta podía decir que era mejor. Nunca le habían gustado mucho los niños. Corría el mes de septiembre cuando, como de costumbre, se encontraba en su departamento, preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión, bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita a su lado. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió de ver que la taza había desaparecido
Desconcertado, miró alrededor. Unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina, pero cuando volteó, no había nadie. «No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas», murmuró, regresando a la cocina para mirar si de casualidad se había olvidado ahí el café, pero no había sido así. Cuando volvió a entrar en la sala, la taza yacía justo en el lugar donde la había dejado. Unas risitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado, que volvía de hacer unas compras. «Buenas noches, vecino», lo saludó. «Y tan buenas, como nadie me advirtió que había niños en este edificio. Acaban de jugarme una broma muy pesada, pero ya verán cuando sepa quiénes son y vaya a armar un escándalo con sus padres. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí?» «No, don Ernesto, debe de estar equivocado. Aquí no viven niños». «Pero si yo los acabo de escuchar». «¿Qué escuchó exactamente?» «Risas y susurros. De alguna manera se metieron en mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar, mocosos y irrespetuosos». Ahora el semblante de su vecino estaba pálido y preocupado. «Don Ernesto, ¿sabía usted que este edificio se construyó justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85. Usted se debe de acordar muy bien». «Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía nos tocó evacuar nuestra casa, pero ¿eso qué tiene que ver con los niños? En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela y no se les pudo sacar a tiempo». Don Ernesto sintió escalofrío nuevamente. «¿No estará usted insinuando que...?» El vecino abrió la puerta de su departamento para entrar, mientras terminaba diciendo: «No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrían ser fantasmas, pero al menos no hacen daño a nadie. Todo lo que quieren es jugar. Buenas noches». El anciano volvió a casa temblando. A partir de entonces, decidió simplemente ignorar las risitas que se escuchaban de vez en cuando. La Ruta 52. Me llamo Daniel Zárate. Soy trailero, como se conoce aquí en Argentina, o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en las que diferimos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad, algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrirían estando acompañados de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos pocos años, en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile con Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente. La noche fría, típica de la región, mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante, supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Dando por concluida mi búsqueda sin resultado positivo, nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía darle arranque. Maldecí en voz alta como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia, pues nada más me quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar a quien pedir ayuda, pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener la leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creí en ese inhóspito sitio. Una cinta flameante colgaba de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada
que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina, con la calefacción, sabía que de igual modo, tarde o temprano podría averiarse. Entonces yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún en eso cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento, pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allá afuera, golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar una arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable, que surgió de la nada. Pero no fue solo eso, todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante todavía, que me dejó inmóvil de miedo. Unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesas, sin hacer nada. Segundos después volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas prendidas del acoplado cerca mío, tan cerca que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas, e instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezó a rasgar los vidrios de la cabina, en tanto yo gritaba desesperado: «Dios, sálvame, por favor». Al instante todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar, pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas a esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna, eran demonios, seres de rostros monstruosos, de grandes bocas, con muecas vacías, de matices humanos, quienes al verme en esa frágil condición lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más, hasta que finalmente, y como éste se volteaba hacia un costado conmigo adentro, partiendo las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en este tramo de la carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanentemente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de una ciudad y no a manos de los demonios en aquella carretera de la Ruta 52. La cobija del trailero. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco, y soy trailero, al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014 cuando me salió un viaje en el cual tenía que circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo en ese entonces tenía 16 años. Se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler,
en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún, porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, donde haríamos algo. Este es un lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación. Dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor, quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy bien y amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasados unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina, cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento, cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé helado observando incrédulo ese cuerpo desconocido, mientras me preguntaba, si eso no era mi hijo, ¿dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicándome una llamada entrante, de un número que yo no tenía agregado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo, quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado, volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas, burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volví a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera, en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia, cubierto de vidrios quebrados. Por instinto,
No sentí dolor alguno. Me percaté de la herida en mi cabeza recién, cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación. Leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento que el cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer se trataba de una mujer de la vida galante, a quien un tráiler levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija. Exactamente, era una cobija roja, idéntica a la nuestra. El taxista. Martín regresaba en la noche, después de haber pasado una semana en un pueblo lejano, donde tenía una finca. Estaba ansioso de llegar a casa, ya que por falta de tecnología en ese lugar, no había podido comunicarse con su esposa en todo ese tiempo. No tenían hijos, así que ella quedaba sola en casa. Martín caminaba por una solitaria calle, saliendo del pueblo. Eran ya un poco después de medianoche. Él estaba cansado, quería llegar rápido a su casa y decidió tomar un taxi que venía. El taxi era conducido por un tipo algo mayor, que se veía algo descuidado, como si fuera un vago que acababa de robar el taxi. Pero Martín no se iba a molestar por eso. Él solo quería llegar a casa. «Buenas noches, señor. Por favor, lléveme rápido a la dirección que le doy». «Muy buenas noches. Por supuesto, aunque estamos algo lejos», dijo el taxista. «Es un viaje largo y es un poco tarde. ¿Le molesta si conversamos un poco para no dormirme conduciendo? Eso no sería bueno para ninguno, ¿no cree? La verdad preferiría no hablar mucho. Estoy muy cansado y vengo de lejos. Solo deseo llegar a mi casa pronto para ver a mi esposa. Tengo una semana que no la veo, ni hablo con ella. Además debería limpiar este auto. Huele horrible aquí atrás», respondió Martín al taxista. «Ah, entiendo, señor. ¿Me diría su nombre, por favor?» «Martín. Mi nombre es Martín. Y apúrese, por favor. No debería estar tan apurado en llegar, señor Martín. Le propongo algo. Si me escucha lo que voy a contarle y logro impresionarlo con mi historia, no me tiene que pagar el viaje. ¿Le parece bien?» «Bueno, me parece que no lograré evitar que hable. Lo escucharé, pero no pondré mucha atención, le advierto», le replicó Martín. «Y por Dios, realmente necesita asear. Esto apesta demasiado. Bajaré un poco la ventana. Nuevamente me disculpo por eso, pero empezaré mi historia. Llevo mucho tiempo siendo taxista, pero hay veces en las cuales me siento un poco aburrido. El trabajar solo de noche hace que quiera hacer otras cosas para distraerme cuando no hay muchos clientes por estos lugares», contaba el taxista. A Martín no le interesaba mucho, pero notaba que el taxista cambiaba un poco. Estaba algo más serio, y su mirada era algo más vacía. Martín decidió cerrar los ojos y tratar de dormir, mientras el conductor seguía su relato. «¿Sabe que me divierte mucho, señor Martín? Descubrir qué es lo que las personas más quieren en este mundo, y luego arrebatárselo. Jejeje. Esa expresión en su rostro es como un néctar para mí. No hay nada peor que eso, señor Martín. ¿No cree usted?» Martín abrió los ojos al escuchar eso, y pensó que tal vez lo mejor era bajarse del vehículo, pero vio el rostro del taxista por el espejo retrovisor, y aunque solo podía ver sus ojos y parte de la cara, notó que sus ojos se estaban desorbitando, y la piel empezaba a tornarse vieja y rugosa. «Oiga, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿De qué rayos me está hablando?» «Yo estoy bien, amigo Martín. Solo hágame un favor. Allí cerca de sus pies debe haber un perfume que yo utilizo para cuando ya el hedor es muy fuerte. ¿Podría tomarlo, por favor? Como le decía, no hay nada mejor que eso. En su caso, señor Martín, imagino que tal vez su esposa sea lo más querido para usted en este mundo». «No encuentro nada». «¿Qué dijo de mi esposa?» «Sí, claro, por supuesto que lo es, pero no la mencione, ni siquiera la conoce».
Martín estaba agachado en la parte de atrás del auto, buscando el perfume, porque el olor era insoportable, pero al levantar la cabeza, logró ver que el taxista ya parecía un leproso. Casi toda la piel de las manos y rostro se le estaba cayendo, se derretía como una vela, y era casi como ver solo sangre y cartílagos. Martín se asustó, ya que eso no era humano, pero antes de tomar una decisión, logró encontrar algo en el suelo del auto. Era el dedo cortado de su esposa. Lo reconoció porque aún tenía el anillo. Martín entró en pánico. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué has hecho con mi esposa? ¿Monstruo infernal?, gritó Martín temblando histérico. Lo siento, señor Martín. Creo que hace una semana estaba muy aburrido. Al decir esto, el taxista terminó de deshacerse, como si fuera un líquido baboso hecho de sangre. No había quedado nada de él. El auto perdió el control y fue a volcarse a un sembradío, dando varias vueltas. Martín logró salir del auto con algunas heridas no mortales. El portaequipaje del auto se había abierto por el accidente. Martín vio que algo había salido de allí y, arrastrándose con mucho dolor, logró ver que ese olor nauseabundo que sentía era el cadáver desmembrado de su esposa. Martín empezó a llorar y a gritar al aire la pérdida de lo que más quería en el mundo. Más allá, entre los sembradíos, habían dos ojos que brillaban en la oscuridad, sobre un rostro casi sin piel, que lo veía sufrir, dibujando una sonrisa llena de placer, que cada vez que Martín gritaba, crecía más. Y bueno, noctámbulos, hasta aquí llegamos en la emisión del día de hoy. Espero hayan sido de su total agrado los relatos. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Denle a la campanita para recibir las notificaciones cada que subimos un video nuevo. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Y si han llegado a este punto del video, nos complace decirles que muy pronto podemos vernos a través de los lives de TikTok, así que sigan compartiendo este contenido para llegar a más comunidad. Esperamos verlos allá. Sin más que decir, les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos y todas. Soy su amigo Siniestro y espero que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.